En este video vamos a ver el concepto de momento angular para una partícula puntual. Momento angular, cantidad de movimiento angular, impulso angular y momento cinético son sinónimos de la misma magnitud física. Así como hemos definido para una partícula la cantidad de movimiento o impulso lineal, lo denominamos P al producto m por la velocidad, definimos el momento angular desde un centro de momentos. Fíjense, el momento angular es un producto vectorial entre el vector posición, que nos indica el lugar donde se encuentra la partícula de masa m, producto vectorial con la cantidad de movimiento que lleva esa partícula de masa m. El impulso angular, como es un producto vectorial, es perpendicular a los vectores r y p. Por ejemplo, en este dibujo, el momento angular respecto del punto O va hacia arriba. Recuerden que cuando usamos o hacemos el producto vectorial, tenemos que usar la regla de la mano derecha. Bueno, propiedades del momento angular. El momento angular es un vector perpendicular a la posición y a la cantidad de movimiento. El momento angular respecto a O depende del centro O. Puede cambiar de dirección y de módulo cuando la partícula se mueve. Si la partícula se mueve en un plano y O está contenido en él, entonces el impulso angular o momento angular no cambia de dirección. Como el momento angular está definido como un producto vectorial, el resultado es un vector, pero es un vector especial. Decimos que es un pseudovector o vector axial. ¿De qué se diferencian los pseudovectores de los vectores comunes? Bueno, los pseudovectores cambian su sentido frente a una reflexión. Una reflexión es una imagen en el espejo. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores A y B, que su producto vectorial da hacia arriba. Si hacemos la reflexión en el espejo, el B cambia su sentido, el A no. Al hacer el producto vectorial ahora, tenemos que poner la mano derecha y nos da que el resultado da hacia abajo, ¿no? Entonces, si hacemos una reflexión, o sea, la imagen en el espejo y ese vector, esa magnitud de carácter vectorial, cambia su sentido, decimos que es un pseudo vector. Una de las cosas que vamos a querer ver es cómo varía el momento cinético con el tiempo. Y para eso vamos a definir lo que llamamos como torque o momento de una fuerza. ¿Qué es el torque o el momento de una fuerza? Bueno, es un producto vectorial entre el vector posición R, el vector posición R y la fuerza. Ese producto vectorial nos da lo que llamamos momento de una fuerza o torque. Obviamente el torque depende del centro de momentos. En este caso, para estos dos vectores que están en este plano, el torque, por ser un producto vectorial, es perpendicular a esos dos vectores. Bueno, ahora nos preguntamos cómo varía el momento angular o momento cinético. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer cómo varía en el tiempo, ¿no? Vamos a hacer la derivada del momento angular respecto al tiempo. Tenemos que derivar este producto vectorial. Vamos a usar la regla del producto. Entonces primero derivamos R y dejamos P sin derivar, y luego hacemos R sin derivar y la derivada de P. Cuando hacemos el primer término, cuando vemos el primer término, fíjense que la derivada de R respecto al tiempo es la velocidad y P es paralelo a la velocidad. Entonces acá tenemos dos vectores paralelos, ese producto vectorial va a ser 0. En el segundo término nos queda R por la derivada de P de la cantidad de momento respecto al tiempo. Bueno, por eso no es otra cosa, pensando en la segunda ley de Newton, que la fuerza que está actuando sobre la partícula. Bueno, por esto R, producto vectorial con F, es lo que en la transparencia anterior definimos como torque o momento de la fuerza respecto de O.
Entonces, ¿qué es lo que terminamos concluyendo? Es que la derivada del momento angular respecto al tiempo es igual al torque de la fuerza que está actuando sobre la partícula. Eso lo que nos dice es que si el torque de la fuerza resultante es nulo, entonces el vector momento angular no cambia, o sea, se conserva. O sea, si esto es 0, significa que la derivada respecto al tiempo de L es 0, y eso significa que L es constante en el tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de ejemplos para entender el concepto del momento angular. ¿Qué conceptos tiene asociado el momento angular? Vamos a empezar con el movimiento circular. Tenemos una partícula que realiza un movimiento circular, su trayectoria es un círculo. En un determinado instante esa partícula se encuentra en una posición R y tiene una velocidad v. Habíamos visto en videos anteriores, cuando hablamos de movimiento circular, es que la velocidad de la partícula es igual al producto vectorial entre la velocidad angular y el vector r. Si ahora calculamos el momento angular respecto del origen, este origen, fíjense que estamos tomando como el centro de la trayectoria, el centro de la circunferencia, tenemos que hacer r producto vectorial con p, m por v, pero v, la velocidad, es velocidad angular por r. Entonces ahora vamos a usar una propiedad matemática que nos relaciona el producto vectorial de tres vectores a, b, a, b, c con productos escalares, ¿no? A, b, c es b producto escalar de a con c menos c producto escalar de a por b. O sea, el producto escalar, fíjense, de dos vectores es un número multiplicado por el vector b, nos va a dar un vector. Lo mismo aquí. Entonces fíjense aquí que tenemos r, velocidad angular, y r. Bueno, el r hace las veces del a, la velocidad angular hace las veces del b y r hace las veces del c. Si hacemos eso, nos queda, aplicamos esta propiedad matemática, nos queda velocidad angular r por r menos r, entre paréntesis nos queda aquí producto escalar de r con velocidad angular. Pero la velocidad angular, como habíamos visto, es perpendicular al plano del movimiento. Entonces este producto escalar es nulo, y entonces acá el resultado es velocidad angular por el producto escalar de r con r, pero eso no es otra cosa que el módulo de r al cuadrado. Pero el módulo de r al cuadrado es el radio de la circunferencia. Entonces, ¿qué terminamos obteniendo? Tenemos obteniendo en este caso que la velocidad angular y el momento angular tienen la misma dirección y sentido, y están relacionados, ¿no? Por el hecho de tener velocidad angular, estoy teniendo momento angular. En las rotaciones, el ángulo y la velocidad angular son magnitudes de interés. Vemos también que el momento angular lo es y está asociado con la velocidad angular. Esta propiedad de que tienen la misma dirección y sentido, ¿es una propiedad general? No, no es general. Esto vale en este caso, donde vemos que tienen la misma dirección y sentido la velocidad angular y el momento angular. Fíjense que el producto m por r cuadrado se lo llama el momento de inercia de la masa m respecto al eje saliente que pasa por el punto O. Eso después lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos cuerpo rígido. Pero acá tenemos la posibilidad de presentar esta magnitud que mide de alguna manera a la distancia en la que se encuentra la partícula de masa m respecto de un cierto eje. Bueno, seguimos con el momento angular y el momento circular. Sabemos que la velocidad es igual a la velocidad angular por el r, el producto vectorial, ¿no? Y acabamos de obtener que el momento angular es mr por la velocidad angular. O sea, fíjense, el momento angular
es saliente, va en la dirección Z acá en este dibujo, es saliente de la hoja del papel o de la computadora. Fíjense que R y B forman un plano, hacemos el producto vectorial de R con B y eso nos da para afuera de la pantalla. El movimiento está en un plano y O está en él, por tanto el momento angular no cambia su dirección. Fíjense que como O está en el plano, es una de las propiedades que hemos visto del momento angular, y el movimiento es plano, el L no va a cambiar su dirección. Si además le agregamos que el movimiento es circular y uniforme, o sea, el módulo de la velocidad angular y de la velocidad no cambian, entonces la única fuerza que está actuando en un movimiento circular uniforme es la fuerza centrípeta, que va hacia el centro del movimiento circular. ¿Sí? Si yo hago el torque que era el producto vectorial de R con la fuerza va hacia el centro, R, producto vectorial con la fuerza centrípeta, bueno, esos dos vectores son paralelos, eso va a dar 0, el torque es 0, y eso qué significa, que L no cambia. El torque de la fuerza centrípeta desde O es nulo, por tanto el momento angular es constante. Bueno, eso también lo podríamos haber sacado acá, porque decimos en un movimiento circular uniforme la velocidad angular no cambia y entonces L no cambia. ¿Qué pasa si el movimiento es circular y no uniforme? Entonces existe una aceleración tangencial. Por ejemplo, supongamos que va aumentando el módulo de la velocidad. Por lo tanto hay una fuerza tangente. Fíjense, acá tenemos la fuerza de origen, la dirección normal, que es la fuerza centrípeta, y tenemos además la fuerza tangente. La velocidad angular cambia así como el momento angular, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vemos? Bueno, lo vemos aquí. Cuando hacemos el producto vectorial ahora de R por la fuerza tiene dos componentes, la componente centrípeta y la componente tangencial. La componente centrípeta nos va a dar un momento nulo, pero la componente tangencial nos da un momento distinto de 0. Esta fuerza aparece porque el movimiento circular no uniforme, por ejemplo, está aumentando el módulo de velocidad, y debido a que aumenta el módulo de velocidad aparece la fuerza, aparece un momento no nulo. El torque de la fuerza tangente desde el centro O es no nulo, por lo tanto el momento de la fuerza, el momento angular va a variar. Como esto es distinto de 0, esta derivada es distinta de 0. Vemos otro ejemplo. Tenemos ahora el momento angular en el momento rectilíneo uniforme. Tenemos la trayectoria acá en rojo punteada de una partícula que se mueve con velocidad constante, es un MRU, y queremos calcular el momento angular. Fíjense, en un determinado instante la partícula se encuentra en este punto, tiene una posición, tenemos el vector de velocidad y queremos hacer el producto vectorial. Cuando tenemos que hacer el producto vectorial, bueno, nos damos cuenta que R y B están en el plano XY, y entonces el producto vectorial va a ser perpendicular a esos dos vectores, a R y B, y en este caso con la regla de la mano derecha nos damos cuenta que el momento angular, que es el resultado del producto vectorial, va hacia adentro de la pantalla. Y fíjense que si uno usa alguna de las propiedades de momento del producto vectorial, nos dice que el módulo del producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Entonces acá la dirección se la damos haciendo un análisis de cómo son R y B, y sabemos que el L va en la dirección K, y después le damos la parte del módulo
usando la expresión del módulo del producto vectorial. Fíjense que si es un MRU, entonces no hay fuerza resultante. En particular, si no hay fuerza resultante, decimos que el torque de algo que es nulo va a ser nulo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el momento angular respecto de O, va a ser constante. A medida que la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria, R va cambiando su módulo y su dirección, y phi va cambiando de valor. O sea, tanto R como phi cambian, pero el momento angular permanece constante. Otro ejemplo que podemos analizar para entender el momento angular, el concepto asociado al momento angular, es el movimiento planetario. Por ejemplo, ya sabemos que en el movimiento planetario los planetas describen una órbita elíptica alrededor del Sol, donde el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Siempre tenemos y sabemos que la fuerza gravitatoria es atractiva. Entonces, si nosotros, y la fuerza gravitatoria es la única fuerza que está actuando sobre el planeta, ¿no? Si calculamos el torque desde el Sol, o sea, tomamos como centro para determinar el torque, el origen es el Sol. Entonces el vector que nos indica la posición de la partícula es este R, y la fuerza gravitatoria apunta hacia el Sol. Entonces cuando hacemos el producto vectorial de estas dos cosas, eso es nulo. Y eso nos va a decir que el momento angular es constante. O sea, en el caso de un movimiento planetario donde la órbita es elíptica, vemos que el momento angular se conserva, o sea, es una constante de movimiento. Eso nos permite determinar o decir que, por ejemplo, en el punto más alejado del Sol, lo podemos correlacionar con el punto más cercano al Sol. Hacemos el producto vectorial, y esos productos vectoriales entre R1 y B1 dan hacia afuera de la pantalla, y acá R2 y B2 también dan hacia afuera de la pantalla. Y lo que estamos diciendo es que si tomamos los torques desde aquí, o sea, los momentos angulares desde el Sol como origen, esos vectores que son perpendiculares a la pantalla y salientes son iguales. Justo en el punto más alejado y en el punto más cercano, además se cumple la condición que estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces el producto vectorial en el punto más alejado y en el punto más cercano al Sol directamente es R1 por M por B1 por K versor. Y lo mismo pasa con el punto 2, ¿sí? En otro punto, por ejemplo aquí, el R y B no forman un ángulo de 90 grados. Entonces cuando hacemos el producto vectorial me tiene que quedar el seno de ese ángulo. En estos dos puntos, ahí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces acá encontramos una relación entre los radios o la distancia del planeta al Sol en el punto más cercano y en el punto más alejado y las velocidades. Lo que terminamos obteniendo es que cuando está en el punto más alejado la velocidad es más chica, y a medida que nos vamos acercando se va incrementando y tiene su máximo en este punto, ¿no? En el punto más cercano la velocidad es máxima. Bueno, en este último ejemplo quiero mostrarles cómo el momento angular depende del centro de momentos y cómo las conclusiones también dependen de ese centro, ¿no? Estamos tomando el ejemplo del péndulo cónico. En el péndulo cónico, como ya habíamos visto, tenemos la dirección de velocidad, que es la dirección del versor tangente, el versor normal y el versor, por ejemplo, z, ¿no? Si escribimos las ecuaciones en esas tres
esas tres direcciones. En la dirección tangente no hay fuerzas, eso significa que la masa por la aceleración tangencial es 0, y eso significa que el vector velocidad entonces, que el módulo de velocidad va a ser constante. En la dirección normal tenemos la componente de la fuerza-tensión, que sería T porque este ángulo es θ, este de acá es θ, T por seno de θ es la masa por la aceleración normal, que en este caso es la aceleración centrípeta, que es B cuadrado sobre R. Y en el eje vertical tenemos T por la componente vertical, que es coseno de θ, menos mg del peso, es igual a 0. Si calculamos el momento angular desde el centro de este movimiento circular, encontramos que la fuerza resultante es la fuerza centrípeta, ¿sí?, que viene dado por T seno de θ. Acá la fuerza centrípeta es T seno de θ. Estas dos fuerzas se compensan. Si yo calculo el momento de la fuerza centrípeta, o sea, el momento de esta componente de la tensión, eso es 0. Y entonces eso significa que el momento angular va a ser constante. Ya lo vimos, si el torque es nulo, entonces el momento angular es constante. Fíjense que si este es el vector posición, ¿sí?, RA es este vector que tenemos aquí, L va hacia adentro de la pantalla, hacemos el producto vectorial usando la regla en la mano derecha, y el momento angular da hacia arriba. Y lo que estamos diciendo es que a medida que la partícula se va moviendo a lo largo de la trayectoria circular, el momento angular no cambia, ¿sí? El momento angular respecto a no cambia, es una constante. Pero fíjense qué pasa si lo tomamos desde el punto B. Si hacemos el momento angular desde B, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que considerar el producto, el torque de la tensión más el torque del peso. El torque de la tensión va a ser 0 y nos queda el torque del peso. El torque del peso es el producto vectorial entre RB y P, y ahí vemos claramente que esos dos vectores no son paralelos. Sí vemos que R y T son paralelos, pero R y P no lo son, y entonces ahí lo que estamos viendo es que hay un momento de la fuerza neto, y eso significa que el momento angular va a variar. Y fíjense, si yo considero, esta es la posición que llamamos RB, ¿no? O sea, medimos desde el punto B la posición del objeto. Hacemos el producto vectorial con B. B va hacia adentro de la pantalla. Tenemos este vector y este vector que va hacia adentro de la pantalla. El producto vectorial nos queda perpendicular a ellos dos, y entonces el LB tiene en este punto tiene sentido. A medida que la partícula se va moviendo, el LB va a ir cambiando, ¿sí?, va a ir moviéndose, va a ir describiendo y se va a ir moviendo, y eso lo vemos en el cálculo del torque también, porque el torque desde B es distinto de 0. Entonces en este ejemplo lo que quisimos ver es que dependiendo de donde yo tome el centro de momento, puedo tener que L se conserva o que no se conserva.